Bendecidos tengan ustedes muy buenos días en esta mañana. Les doy una cordial y bienvenida a mi canal, el canal de Enoch. Gracias le doy a Dios por permitirme estar con ustedes y estar compartiendo esta palabra que todos los días es mejor para nosotros y es importante porque nosotros, sobre todo mi persona, estamos aprovechando este medio importantísimo que es el internet, las redes sociales, estos medios de comunicación, porque es más, Dios está en todo y en todos, y las redes sociales, el internet es importantísimo cuando uno lo aprovecha para el bien, porque bien puede ser las dos cosas. Hay gente que lo aprovecha para el mal, para estar viendo películas, para estar viendo pornografía, entonces eso le puede hacer daño. Pero si lo aprovechamos para el bien, sobre todo para compartir la palabra del Señor, entonces esto es lo mejor que Dios nos ha dado a este mundo para ir avanzando. Y mire cómo avanza la ciencia, el conocimiento, la verdad, porque todo está escrito en la Sagrada Escritura. Dice Dios que la ciencia se aumentará. También lo que nosotros estamos viendo en el mundo, o sea, el campo de las sanidades, de los milagros, todo esto es por la palabra de Dios. Todo está escrito ahí. Y también dice que los hijos de Dios, los que predican la verdad, la justicia, se multiplicarán como las estrellas del cielo. Esto lo dijo el profeta Daniel, el capítulo 12, el verso 4, usted léalo. Y ahí nos está hablando que salen ciertas personas. Porque el mundo ha comenzado a llevar la palabra mediante religiones. Y mire que la religión no la creó Dios. Las religiones la crearon los hombres en busca de Dios. Empezando desde la Iglesia Católica. Pero muchas religiones, ¿cómo le digo? Dejando a un lado muchas cosas que tiene la palabra de Dios, no profundizando todo lo que está en la Sagrada Escritura. Entonces medio cogen un poquito y dicen esta es la religión de Dios, esto, y comienzan a llevar, y después resulta que no les sale así como ellos quisieron. Y por eso es lo que el hombre está buscando acá, allá. El profeta Daniel también dijo, la ciencia se aumentará y el hombre estará de acá para allá y de allá para acá. Se me vino este pensamiento. Usted ha visto cómo ahora es la vida humana. Los hombres se van a Estados Unidos, vienen, se van a España, se van a Europa, a cualquier parte del mundo, y de allá vuelta quieren regresar para acá. Porque si solamente el hombre anda en busca del dinero y no se acuerda de Dios, lo deja Dios a un lado, a donde quiera que vaya le va a hacer lo mismo. Primeramente Dios. Por eso la Escritura dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y las cosas os vendrán por añadidura. Mire, yo cuando pensaba tener un canal para llevar el mensaje, porque yo un día en mi mente sí pensaba, sí craneaba, y tengo un canal donde no me cuesta nada, porque figúrese yo más antes, cuando hablaba media hora en radio, ¿cuánto tenía que pagar? Cuando hablaba un cuarto de hora en televisión, en un canal, ¿cuánto me sacaban? Entonces sí se me hacía muy difícil y no podía llevar el mensaje al mundo. Ahora lo estoy haciendo por medio de mi canal. Y fíjese cómo es. Por eso dice, Él nos añadirá lo que nosotros vamos a querer. Y Él se adelanta, porque dice que antes que nosotros le pidamos, Él ya sabe las cosas que nosotros necesitamos. Yo cuando estaba en estos cursos de cómputo, a la mente ya se me venía que yo quería una computadora, y se me hacía muy difícil porque no había dinero, y
Bueno, pero yo tengo buenos amigos. Llegué donde una señora que se lleva bien conmigo y le digo, yo una computadora de esas me quisiera, pero no tengo dinero. No hay problema, don Elizalde. Si usted quiere me va abonando de parte, de poco en poco. Y pude obtener mi computadora. Como ya estaba aprendiendo el curso de cómputo, se me hizo un poco fácil. Mire que yo primero no sabía ni cómo era de prender una computadora. Pero ahí está, el conocimiento avanza, la ciencia avanza, la tecnología avanza y el internet avanza. Gracias a Dios, por eso nosotros podemos ahora llegar no solo aquí al Ecuador, a donde yo estoy radicado, sino a todo el mundo, a todo el planeta. Mire que yo tengo visitas, tengo correspondencia sobre todo de los países de África, de Europa, más como que si yo fuera de allá, y mayormente que me están conociendo como Enoch, porque en África, sobre todo en algunos países como en la India, sabían que tenía que venir Enoch, pero ellos lo esperaban allá, en sus países, en Nueva Guinea, en Filipinas, en Antioquía, hay muchos países donde lo estaban esperando. Y cuando ahora ellos tienen estos reportes, fíjense, no sé cómo he llegado a donde ellos, pero ellos me comienzan a mandar los mensajes, las solicitudes, y han habido personas que me dicen, papito, yo quiero conocerte, quiero tocarte, quiero palparte, pero no tengo dinero para viajar. Y le digo, no te preocupes, que conforme me estás viendo aquí en el internet, me estás viendo acá. Simplemente búscame ahí. Gracias, papito. Una vez salió un bendecido, pero sí sabía hablar un poco el español, y me ponía en video radio y decía, yo le digo, ¿cómo así usted me conoce? No, dices que yo te conozco porque eres Enoch. Y llamaba a la esposa, ven acá, a los hijos, conózcanlo, Enoch, ahí está. Dice, ya te cierro porque yo no entiendo mucho el español. Gracias. Así nomás. Las cosas van avanzando. Los espíritus están acá otra vez. Por eso el apóstol Pablo dijo que nosotros a Cristo ya no lo veremos así según la carne. Segunda de Corintios 5:16. Cuando dice según la carne, algunos hablan que el apóstol Pablo no habló nada de lo que la gente llama reencarnación, nacer de nuevo, volver otra vez. Dice que el apóstol Pablo no habló, pero en esta palabra se lo entiende así. Es que si él viene según la carne, tiene que nacer otra vez en un niño y va creciendo, pero ya no va a ser así como fue cuando fue Jesús de Nazaret. Por eso él, en una parte, el Señor Jesucristo dijo, a mí no me veréis más. Se estaba refiriendo según la carne, pero según el Espíritu Él está con nosotros, y en nosotros, y en vosotros, como dijo el apóstol Pablo. Para no irme tan largo, quiero leer una parte que lo había tenido en esta mañana, y está en Romanos, en el capítulo 1, desde el verso 16 en adelante, que dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá, o por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Quiero aquí parar un poquito. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con la justicia de verdad. Lo que yo hablé al principio, hay muchas religiones, hay muchas sectas, empezando desde la Iglesia Católica, que se formó en el año 325 después de Jesucristo, en el concilio de Nicea, con el emperador Constantino, Carlos
se formó la Iglesia Católica, pero le quitaron mucha parte y mucha creencia en lo que dice la palabra de Dios. Por eso vinieron hablando la palabra con liturgias, con misas, con rezos, con rosarios, más bien poniéndole a lo que la Escritura nos enseña. Figúrense ponerse a rezar. ¿Qué quiere decir rezar? Hacer varias repeticiones de una oración. Y eso ellos vinieron y nos enseñaron, y agregándole también el rezo a María, según ellos a la Madre de Jesús. Pero si María mismo dijo, ¿se acuerdan que cuando faltó el vino y llegaron allí y le dijeron, y María le dijo a Jesucristo que falta el vino, y él le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Si aún mi hora todavía no se ha llegado. Entonces dice que María se volvió y le dijo a la gente, a él oíd, haced todo lo que él os diga, porque ella sabía que él venía de parte de Dios. De todas maneras, Jesucristo multiplicó el vino, hizo llenar 6 tinajas de agua, que cada tinaja contenía 3 cántaros, o sea, 3 galones de esos grandes contenía cada tinaja, y hizo llenar 6 tinajas de agua, y Jesucristo la convirtió en el vino, y dice que todavía el vino era el mejor de lo que ellos habían estado tomando y se había acabado. Algunos dicen que con eso María tuvo para toda la vida, porque comenzó a vender sin haberle costado nada. El primer milagro que hizo Jesucristo. Por eso dice aquí que Dios se revela se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo de Dios se conoce y les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Eso es lo que yo vengo diciendo, lo de Dios se conoce. Lo que nosotros hacemos cuando echamos afuera el demonio, se conoce lo de Dios. Cuando hemos llegado a un lugar y ese lugar queda bendecido, porque es una palabra que Cristo la dio y se está cumpliendo hoy en estos días. Por eso Él dijo, donde ustedes lleguen y lo reciban, digan bienaventurado y paz en esta casa. Yo les contaba en otros videos que una vez yo era invitado a un lugar y donde llegábamos, el demonio salía corriendo de ahí, porque el demonio había estado apoderado de esas casas, porque no había la verdad de Dios, no había quien les predique. Entonces la gente que hacía, traían a los adivinos, a los agoreros, a los hechiceros, y los tenían engañados con eso, a través de idolatría, a través de tanta cosa. Pero cuando llega la verdad de Dios, cuando llega una persona inspirado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, el demonio sale corriendo. Tiene que dejar libres a esas casas, libres de maldición de la pobreza, de maldición de enfermedades, de falta de dinero, porque llega Jesucristo a través de nosotros. Jesucristo no va a llegar como la gente piensa que va a llegar volando y va a decir aquí estoy. No, Señor. Él está llegando a través de su pueblo, de quienes estamos predicando la palabra. Mire, tan hermoso que está aquí. Y dice, lo de Dios es manifiesto, porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las cosas que, las cosas invisibles de Dios se hacen manifiesto, se hacen visibles, porque Dios está en nosotros. Comienza a aparecer esa verdad. Estamos ahí cerca. Por eso dice el apóstol Pablo
que Dios nos preparó lugares celestiales para nosotros andar en lugares celestiales, en Efesios 1:3. Y nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que estemos en esos lugares. Me hace recordar cuando Agar salía de su casa, cuando estaba con Abraham y Sarai. Ella pasaba bien ahí porque dice la Biblia que Abraham era un hombre rico, que lo tenía todo. Sin embargo, cuando salió de Ur de los Caldeos, se fue a donde Dios le dijo que salga. Por eso le dijo: tú serás forastero. Y cuando salió, él salía por la palabra, por lo que Dios le había dicho, que salga a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y le había prometido también un hijo. Entonces él, viendo que él era viejo y Sara también era vieja, y ya había cesado incluso la costumbre de las mujeres, entonces Sara pensó que Abraham podía tener un hijo tal vez con su criada, con Agar, y lo dejó que se acerque a Agar, y Agar tuvo un hijo, era Ismael. Pero el propósito de Dios no era eso. El propósito de Dios era que de Sara le iba a dar un hijo cuando le dio a Isaac. Pero dice que cuando Sara tenía el hijo de Agar se le burlaba al hijo de Sara, y a Sara no le gustó eso, y le pidió a Abraham que los deseche, que los mande. Dice que Abraham pues era el padre de Ismael. Él sufrió mucho en su corazón, pero les acomodó todo para que lleven, y se fueron al desierto. Y allá ustedes saben cómo es en el desierto: el calor, el sol abrasador y el hambre. Dice que ya se le acabó a Agar la comida, también se le acabó el agua, y ya no sabían qué hacer, y andaba con su hijo. Y entonces dice que para echarse a morir, para dejarlo que su hijo muera, ella lo dejó ahí y se retiró por allá. Y de allá oyó que su hijo comenzó a llorar, y vino el ángel y le dijo: ¿y por qué? ¿Qué estás haciendo? Mira ahí al lado tuyo. Y dice que cuando miró estaba un pozo donde podía sacar agua, y sacó agua para llevarle a su hijo, porque el hijo de Agar lloraba, y Agar también estaba en oración. Es que de ahí vienen las dos generaciones, el pueblo árabe y el pueblo de Israel, y entre ellos siempre hay también estas intrigas, siempre hay peleas, siempre hay incluso guerras. Pero hermanos, el poder de Dios era que Agar, ella no se daba cuenta de lo que había al lado de ella, el agua que estaba a su lado, porque Dios no nos deja, Dios no nos abandona, y viene el ángel para cuidarnos, el ángel que nos trae el alimento. Ahí está también el ejemplo de Elías cuando huía al monte Oreb, huía por las amenazas de la reina Jezabel, y ya bien cansado, que habían dado un día entero, dijo que ya se acostaba ahí, quería morirse, porque todos los profetas de Israel habían sido muertos por ella, y recibió amenazas que él también iba a morir. Después de que tuvo un triunfo cuando desafió a los profetas de Baal, y el poder de Dios le ayudó, que bajó fuego del cielo y quemó el sacrificio y lamió hasta las aguas, quiso poner. Después se sintió como algo así, como un poco débil, y tuvo miedo y huyó. Y allá bien cansado se durmió, y el ángel lo despertó y le dijo: ahí tienes para que comas. Y comió, pero él, como estaba cansado, se volvió a dormir, y por segunda vez vino el ángel y lo tocó, y vio otra vez el alimento y le dijo: come, porque largo camino te resta. Y de ahí pues subiendo al monte Oreb, donde después tuvo el encuentro con Dios mismo. Abba Padre. Entonces son cosas, hermanos, yo les he dado testimonio a ustedes que a mí el ángel no me ha dejado.
El ángel, yo le digo a veces a la gente, mi ángel es fuerte. Yo he visto personas que se me han querido meter conmigo, armarme problemas, hacerme algún problema, y al otro día hubo una persona por ahí que resultó muerta. Y la gente me decía, ¿qué le hizo don Nelson? ¿Qué pasó? ¿Por qué? No, yo no le hice nada. Lo que les contestaba a ellos era que mi ángel es fuerte. Y yo les decía, no se metan conmigo. Y les sigo diciendo a la gente. Porque otros han quedado paralíticos, otros han quedado en silla de ruedas. A veces por la burla. Nosotros no debemos de burlarnos, ni de admirarnos de nadie, ni de criticar a nadie. Por eso aquí el apóstol Pablo siempre recomienda que nosotros no debemos de murmurar ni de criticar. Yo tengo esa confianza, porque esto yo lo tengo desde pequeño. Cuando una vez el hijo de una vecina me pegó y no sé por qué me pegó. Yo llegué a la casa llorando, mi mamá me preguntaba, me dice, ¿qué te pasó, hijo? Yo le dije nada, pero pasé para allá donde había agua para lavarme los ojos, para que no me noten. Y al otro día este hijo resulta muerto. Yo desde por ahí ya iba craneando ciertas cosas, ya iba viendo qué es lo que hay en mí. Y mi padre siempre me cuidaba, porque mi padre, él a mí me tenía como una persona, porque él, como en los tiempos bíblicos, él sabía que algo había en mí. Por eso cuando yo sufría, mi padre, él sufría. Cuando a mí me pasaba algo, mi padre hasta se enfermaba. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque él me cuidó. Y llegué a ser un hombre, y hasta que después llegué a tener mujer y tuve hijos. En el mundo uno tiene que tener alguien quien lo cuide. Si los padres tienen hijos, las madres tienen hijos, se los tiene que cuidar, porque estamos en este mundo donde no podemos soltarlos así solos, porque cuando el hombre y la mujer están criándose, llegan a la pubertad, todavía no tienen conocimiento, y a veces no pueden ellos defenderse por sí solos. Por eso hay engaños, por eso hay violaciones, por eso hay embarazos que no son deseables. Por eso los hijos a veces también han perdido esto que tenían que tenerlo hasta el último, ser varones, y la mujer ser mujer. Ahora lo que ha pasado, lo que estamos viendo en el mundo, la homosexualidad, el lesbianismo, por desviarse. Aquí en ese mismo texto que yo estoy leyendo, lo voy a seguir leyendo para que vean qué es lo que dice, por qué hay la consecuencia de este pecado. Y Jesucristo lo habló, dijo, como en los días de Lot será su venida, o como en los días de Noé. Y ya estamos en esos días, ya nos estamos dando cuenta. Ustedes se cuenta por todo lo que está pasando y lo que está aconteciendo en el mundo. Mire cómo sigue diciendo aquí todavía. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mire cómo dice aquí. O sea, usted se ha dado cuenta, sobre todo en el mundo católico, cómo ellos adoran al santo de tal lugar, San Antonio, San Judas, dicen, la Virgen del Cisne, la Virgen del Chilla, la Virgen del Cajas, el cautivo, etcétera, etcétera. Tantos dioses que han levantado. Dice, cambiaron la gloria de Dios por imagen corruptible, cuando no debería de ser así. Por ejemplo, en mi caso,
Yo no tengo ninguna de esas cosas, de esas imágenes, porque yo sé que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Por qué vamos a estar cambiando con dioses que los vamos a poner por ahí en un altar y vamos a decir, a rezarle ahí a ese santo, que es un ídolo muerto, que es una imagen muerta, que tiene boca y no habla, tiene oídos y no escucha, nariz tiene y no huele, ojos tiene y no ve, pies tiene y no puede caminar, tiene manos, no puede palpar? Semejantes a ellos son los que los han hecho y también los que los adoran, dice la Escritura. Por eso aquí sigue diciendo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón conforme fue entenebrecido, profesando ser sabios, hicieron eso, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles. Dice, por lo cual también Dios los entregó en la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué viene esa deshonra? Del homosexualismo, del lesbianismo. Primeramente es por la idolatría, por no adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces Dios también dice que los entregó a la concupiscencia de su corazón. Y acá sigue diciendo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Sabe cuál es ese espíritu? Ese es un espíritu. Yo el día de ayer les hablaba en una prédica que yo tuve una lucha con ese espíritu, que estaba, en ese tiempo yo era pentecostal, y tuve una exhortación de un pastor que estaba más arriba, era el superintendente, porque yo estaba bajo todavía el mando de un pastor. Y yo con eso que él me reprendió y dijo que me iba a poner en disciplina, me arrinconé por allá a orar en un lugar que era bien secreto, solamente habían unos carros ahí, y vino el demonio, vino el Satanás, y quería besarme aquí. Y yo comencé a reprenderlo en el nombre de Jesús. Cuando lo reprendía en el nombre de Jesús, se retiraba, se iba lejos, pero de allá nuevamente comenzaba a venir, hasta que yo me fui acordando de la palabra de Dios cuando el ángel Miguel luchó por el cuerpo de Moisés. Mire, Moisés fue un hombre de Dios que sacó al pueblo de Egipto, sacó al pueblo de Israel cuando estaba de esclavitud en Egipto. Moisés, él fue un tipo de Cristo. Sin embargo, no pudo llegar a la tierra prometida por una pequeña desobediencia que hubo, un adelanto en él, porque Dios le dijo, háblale a la roca y de la roca va a salir agua. Dice que él en su apuro y en su desesperación se olvidó de hablarle y le tocó a la roca, pero sin embargo salió agua y el pueblo tomaba agua porque tenía sed. Y por esa desobediencia no pudo llegar a la tierra prometida. Y cuando murió, dice que Satanás disputaba por llevarse su cuerpo, y el ángel Miguel lo cuidaba. Y cuando el ángel Miguel echó mano del cuerpo de Moisés, tuvo que reprenderlo a Satanás. Sin embargo, todavía le dijo, que el Señor te reprenda. Así lo hice yo cuando me salía. Y después salí afuera y me llamaron
Y esto se cumplió en el misionero que venía de Estados Unidos, de Nueva York. Porque es bien claro, dicen que la capital de Estados Unidos, Nueva York, es la más perdida del mundo, donde hay cantidad de homosexualismo. Y yo lo pude ver en ese momento. Y así fue. ¿Por qué, hermanos? Porque esta desobediencia y esta maldición, este demonio ha sido producto de que el hombre de Dios, o el hombre y la mujer, se ha olvidado de Dios y está dándoles culto a los ídolos antes que a Dios, cuando no debería de ser así. Bueno, mis hermanos, este es el mensaje que yo les he traído esta mañana. Estaré con ustedes hasta otra oportunidad, si así Dios lo permite. Muy buenos días. Permiso, mis hermanos.